Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Lo veo a Jorge Pozzi un poco más contento ayer, ¿no? Un poco más con mínima esperanza. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, vamos a ver Peñarol qué es lo que ocurre de aquí en más. Pero bueno, mostró algo más de lo que había mostrado antes. Tenemos al Flaco Germán ahí en la puesta a punto en los controles. En los controles no, en la puesta a punto en la producción. En una semana dedicada a Pisco Sour, charrúas y una revelación sobre Florencio Sánchez. Una semana que no está dedicada a nada en especial, sino que tiene que ver con todos estos temas. Decirles también algo que un secreto que me venía guardando en realidad aquí en la radio, porque tendría que haberlo dicho antes, que mañana viernes vamos a estar presentando en la Biblioteca Nacional, ahí en la sala Julio Castro, a las 19 horas, vamos a estar presentando un libro, en La Máquina de Pensar va a estar presentando un libro, se trata de El Libro de Oro del Te Cuento Que, son 500 SMS, tiene que ver con un libro hecho todo por SMS, son las 5 ediciones del concurso de minicuentos por SMS que organizamos año a año aquí en La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay, un concurso que convoca a la Biblioteca Nacional y que convoca a Antel, obviamente para hacerlo por SMS, y nada, cada año, ustedes saben que los 100 mejores SMS de cada año, los 100 mejores minicuentos, se edita un mini libro conteniendo esos 100 mejores minicuentos. Los 100 del año pasado, bueno, todavía estaban inéditos y los editamos en un libro que es un libro normal, no es un libro chiquito, es un libro normal de dimensiones de 20 centímetros por 15 centímetros. Es un libro de oro, me han dicho que tiene 18 quilates, la tapa es dorada, está hecho por Macachín, por Gustavo Wojciechowski. Es un libro que tiene 200 páginas, o sea, es un libro bastante grande. En una semana, que me enteré hace poquito también, no fue una casualidad, pero esas casualidades felices, el miércoles 8, este miércoles, se cumplieron 20 años del primer SMS, o sea, el mensaje de texto está cumpliendo años, y ahí me enteré, bueno, primero, de cuál era el primer mensaje de texto que ocurrió en 1992. Bueno, un mensaje de texto, no se mataron muchos estos ingenieros que enviaron a un director de Vidafone, no sé qué, el mensaje era Feliz Navidad, o sea, no fueron muy originales. Y me enteré de otra cosa que me parece más importante. 20 años de el mensaje de texto es el sistema, el medio de información más utilizado en el mundo, en el planeta. La información que se manda a través de SMS es 2 veces y media más de la que se mueve en Internet. Esto es sorprendente. Y en 20 años, los 160 caracteres del SMS se han mantenido. Nadie se le ocurrió cambiarlo, que podían ampliarse, ¿no? Porque cambia la tecnología. Y también me enteré que un ingeniero, el que definió que tenía que ser 160 caracteres, le preguntaron por qué 160, y nada, fue él el que lo definió. Dijo, yo pienso que para que la gente conversara, comunicara elementalmente, 160 estaban bien. De ahí se basó el Twitter con 140 caracteres. Todo esto, este gran preámbulo para decirles que ese ingeniero que definió 160 caracteres, creo que nunca pensó que se podía hacer literatura con SMS y nunca pensó que se podía hacer un libro de 200 páginas con SMS. Supongo yo, ¿no? Y bueno, esta semana todo coincide en que mañana viernes están todos invitados, si quieren venir, darse una vuelta ahí y vernos las caras, vernos con la gente que ganó el Te Cuento Que del año pasado. Obviamente van a estar. Vamos a presentar el libro de oro del Te Cuento Que, va a estar obviamente el jurado, los escritores Claudia Mengual, Henry Trujillo y Javier Rica van a estar conversando, y después vamos a tomar algo, porque el vino es necesario en todas las presentaciones del libro, en todos los nacimientos, y este libro también, este libro es un libro normal, en el sentido de que, bueno, la idea es darle una presencia a lo que es la minificción, a lo que son los minicuentos, una presencia literaria que todavía no tiene. Por suerte conseguimos para este libro de oro que Lauro Zavala, que es uno de los principales teóricos de la minificción, quizás el principal, alguien que vive en México, alguien que ha organizado los 8 encuentros internacionales de microrelatos, de relatos hiperbreves. Bueno, este hombre, Lauro Zavala, tuvo la gigantesca amabilidad, la verdad que es sorprendente para mí, de escribir un prólogo, un estudio general en torno a este libro de minicuentos por SMS, que él denomina que son textos de tuicción, son textos en formato Twitter, textos
chicos, textos breves, que intentan lo que intentan los textos grandes, ¿no? Intentan hacer literatura, intentan sorprender, emocionar, intentan eso tan difícil que se llama arte. Muy bien, hecha toda la presentación, nadie puede decir que no lo sabe, hemos estado avisando en otras radios, en otros diarios. Mañana es en la Biblioteca Nacional a las 7 de la tarde, presentación del Libro de Oro de Te Cuento Que. Ahora le doy la bienvenida a dos chicas que nos están visitando, muy distintas, no se conocían entre sí. Una de ellas se llama Natalia Rueda. ¿Cómo andás, Natalia Rueda? Muy bien, gracias. Natalia Rueda, y la otra es Cecilia Ríos. Ustedes ya la conocen porque ella ha estado por estos micrófonos alguna vez, ¿no? Exactamente. Hola Pablo y hola a todos ustedes. Primero voy a presentar a Natalia Rueda. Ella es colombiana, es periodista. Dice acá periodista rompecabezas. Ahora vamos a aclarar qué es lo que sería una periodista rompecabezas. Es una licenciada en Ciencias de la Comunicación y es una colombiana que vive actualmente en Bahía. ¿Qué es periodista rompecabezas? Bueno, Rompecabezas fue un programa de radio que hice en Bogotá. No soy bogotana, pero viví en Bogotá 10 años también. Yo estoy circulando por ahí, por el mundo, bastante, por varias ciudades. Y mientras viví en Bogotá, que fue en donde me formé en comunicación audiovisual, realmente trabajé en un programa de radio que se llamaba Rompecabezas, que trabajaba con temas de ciudadanía, de derechos humanos, de comunicación, en fin, abordábamos ¿En qué zona era eso, perdón? En Bogotá. Ah, en Bogotá. Sí. Y hace ya varios añitos dejé de ser una periodista rompecabezas para volverme una estudiante de maestría, colombiana. Me dicen que ya no soy tan colombiana ni tan bahiana todavía, entonces en Bahía me llaman de colombiana. Colombiana de Bahía, me hace un poco lento. De colombiana y de bahiana. Ajá. Y hago una maestría en cultura y sociedad actualmente, ahí en Salvador, Bahía. Y estás en Montevideo la vinculación vino a través de Rosana Maraneschi, pero estás en Montevideo por un encuentro de licenciados en comunicación. Sí, de comunicación que lo organiza la LAIC, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Vengo a presentar un tema que no tiene que ver directamente con mi maestría, pero es un tema que vengo trabajando desde Colombia desde hace ya varios años, que es sobre una escuela audiovisual infantil que trabaja con niños en una ciudad que se llama Belén de los Andaquíes. Es en realidad una ciudad muy pequeña, un pueblo en el Amazonas colombiano. Y vamos a hablar de ciudadanías comunicativas, de todo este trabajo que hacemos junto con los niños, de creación, de formación en audiovisual, cómo a partir de todo esto ellos se autorrepresentan, ejercen sus ciudadanías y empiezan a aparecer también en medios de comunicación que históricamente han omitido toda esta región y todos estos actores. Y pero la idea de ese proyecto era que los chiquilines, los niños, ¿eran invitados o hacían el programa? O sea, ¿conducían el programa? Hacen parte, pero no el rompecabezas, sino ya el proyecto de la escuela. Sí, no, ellos hacen parte de la escuela permanentemente. Es una escuela que lleva 6 años, es una escuela informal, digamos, no es un colegio, no es una universidad. Es un centro cultural, más que cualquier otra cosa, en donde los chicos se unen voluntariamente. Son chicos entre los 6 años más o menos, hay algunos hasta los 15, 17, ya hay 2 chicas que están en la universidad en Bogotá, ya salieron de la escuela, ya se están formando son tan niñas, también. ¿no? Sí. Hay de todo ahí, hay de todo. Y el eje del trabajo, digamos, la escuela tiene un lema que es: sin historia no hay cámara. Entonces porque la cámara es un juguete para los niños, la tecnología es un juego también para ellos. Pero para que empiecen a trabajar con esas cámaras, con estos equipos de edición, el único requisito es que tengan una historia que le ayudamos a desarrollar y la contamos todos juntos y sale al aire principalmente por internet, ¿no? Sería un canal por internet de YouTube. Sí. Esa escuela hizo una serie de televisión que sale al aire por Televisión Nacional a partir de este próximo domingo. Son 8 capítulos. La serie se llama Telegordo porque es narrada por un chico al que sus amigos le dicen el gordo desde hace muchos años. Y eso es lo que vengo a presentar. O sea, vos venís a presentar esa serie y todo ese proyecto que ocurre en Colombia, que tiene que ver con los medios de comunicación, con la televisión vinculada a los niños, digamos. Sí. Y por eso yo te preguntaba, aquí hubo una experiencia que, Cecilia conoce un poco también, ¿no? De Malí Guzmán, de un programa de televisión en el canal estatal, que estaba hecho
para niños, pero estaba, digamos, los presentadores eran niños. O sea, todos los que estaban frente a la cámara, no había adultos, digamos, ¿no? O sea... Sí, aquí hay adultos que, digamos, yo a la distancia, porque también he estado en Brasil durante todo el proceso, pero soy una asesora de contenidos, claro, por así decirlo, y psicóloga para los niños que me llaman por Skype cuando entran en crisis. Me perdí en lo que estaba diciendo. No, te estaba diciendo si había adultos. Fui pensando. Si sí, entonces adultos, somos todos principalmente acompañantes. Es muy difícil entregarle también todo a los chicos. Hay algunas asesorías que hacer, pero la idea sí es asumirlos a ellos como un par. Son ellos que proponen las ideas, son ellos que hacen, digamos, los guiones, que llevan el hilo de la historia, que lo narran. Y eso para muchos adultos es difícil, y es también un poco de eso lo que queremos hablar en el Congreso. Es difícil a veces asumir al niño como un par, ¿viste? Que tiene las mismas capacidades de un adulto. A veces da miedo prestarle la cámara a un niño porque tú no la sabes prender, no le sabes poner la batería, de pronto la vas a dañar, cuidado, el cuadro no es así. Y el reto para nosotros, grandísimo, es justamente ese, digamos, para ellos hay un reto en el hecho de tener que contar una historia y producirla. Pero el reto para muchos adultos es aprender a confiar en esos niños, ¿viste? Es como el gran aprendizaje para todos nosotros. Es una escuela de formación audiovisual para niños en la que definitivamente todos nosotros adultos, acompañantes, no directores, sino más como compañeros de todos ellos, pues tenemos que... Aparte está el tema de la tecnología, que siempre parece como que, se le da mucho poder, digamos, psicológicamente, y también por el tema del costo, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de cámaras que son... Entonces está esa idea de que los chiquilines pueden hacer desastres, ¿no? Claro. Que son miedos, básicamente, ¿no? Y hacen desastres, claramente. Hemos perdido varias cosas, pero hace parte del proceso de aprendizaje. Yo aprendí a manejar una cámara muy tarde y a mí me hubiera gustado dañar varias cámaras de niña, porque adulta también ya dañé. Hay una, esto no tiene que ver, pero justo ayer estuve leyendo un artículo que salió en la revista La Pupila, que es una revista sobre arte visual, pero sobre el tema de cultura, básicamente. Bueno, aquí en Uruguay tenemos una serie problemas, digamos, de inclusión social, tenemos problemas de inseguridad, en fin, una cierta problemas con la educación, ¿no? Entonces ponían como ejemplo de lo que podía ser un debate, lo que podía ser un factor aglutinador, inclusivo de la cultura, ponían lo que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, porque estuvo hace relativamente poco el alcalde aquí y hizo una serie de un seminario. Entonces, claro, ese artículo retomaba las ideas del seminario y incluía esto que no es muy conocido, que Medellín es una de las ciudades más violentas, no solo de Colombia, sino de América Latina en su momento, con un montón de inseguridad ciudadana, y una de las bases, digamos, de la pacificación colombiana, incluso se le llama el pacificador o algo así, el hombre de paz a este alcalde, fue la creación de centros culturales, como si dijéramos shoppings culturales, con mucha inversión en lugares periféricos, ¿no? O sea, en barrios que son muy... ¿Sabés algo de ese proyecto como tal? De Medellín no lo sé, pero proyectos, por ejemplo, en Brasil, en Bahía, en Salvador, que es la ciudad en la que vivo, hay proyectos similares también de revitalización de ciertos lugares de la ciudad que son marginalizados geográficamente, culturalmente, socialmente, políticamente, son marginalizados. Entonces, sí hay muchos programas que, digamos, desde la comunicación y desde la cultura, pues tienen un trabajo político y cultural y social súper grande en ese tipo de comunidades. Un poco eso también lo estoy empezando a ver ahora en mi tema de investigación de la maestría, que digamos, a pesar que trabajé en el pasado, en la época rompecabezas que hablábamos ahora con temas de derechos humanos y toda esta historia de la violencia en Colombia, llego a Brasil queriendo investigar música. Ah, sí, me dijiste que eran documentales de música. Documentales musicales, porque de hecho mi trabajo de grado de comunicación social fue un documental musical que rodé en el Pacífico colombiano. Se llama Welcome a Tumaco y es un documental que hice con otra amiga sobre un carnaval en Tumaco, que es una pequeña ciudad del Pacífico Sur colombiano, también bastante violenta, digamos, también tiene un estigma y ha sufrido desde hace varias décadas muy fuerte la violencia en Colombia, el narcotráfico, la guerrilla, todo esto. Y ahí se hace un carnaval que queríamos documentar porque muy poco se ha contado de este carnaval de Tumaco.
Cuando el carnaval comienza nos damos cuenta que inicialmente pensamos que era un carnaval, entre comillas, muy tradicional, pero con esa idea de lo tradicional muy estática, como de lo tradicional que no avanza, que no tiene nada que ver con la realidad, con la dinámica social. Las culturas son dinámicas, se transforman y en fin. Y cuando empieza esto empezamos a ver la presencia de grupos de reggaetón. ¿Qué tal? No sé, aquí en Uruguay. Sí, hay reggaetón, también hay reggaetón y hay distintos tipos de... Sí, entonces empezamos a ver como grupos de currulao, que es una música afrocolombiana, digamos, muy, muy presente en la región Pacífico Sur, que se toca con marimba, cununos, es una música bastante bella. Empiezan estos músicos del currulao a compartir tarima con los músicos de reggaetón, y esto genera una serie de discusiones en la ciudad sobre la pertinencia o no de este diálogo en esas tarimas, ¿viste? Como el reggaetón, siendo esta música también allá marginalizada, de estos jóvenes que no respetan su cultura afrocolombiana, que hablan tanto de sexo, de violencia y tal, como ellos empiezan a dialogar con estos otros músicos que trabajan otro tipo de temas, aunque hace muchas décadas el currulao también era estigmatizado con una música violenta y sexual y tal. En fin, el documental trata justamente sobre ese encuentro entre esas dos músicas. Y ahora que llego a Brasil, investigo documental musical, pero porque Brasil tiene una producción de documentales musicales maravillosa, que yo no paro de una producción de música impresionante. Tiene una producción de música impresionante y es documentado en el cine. Todos los meses yo voy a un estreno o a alguna película, algún documental musical que trabaja con un artista o con un género del país. Es impresionante y no se termina. Pero hay poquísima presencia en las salas de cine de documentales musicales que abordan músicas como el funky carioca, por ejemplo, que es esta música, no sé si aquí se conoce, pero es una música que tiene una presencia muy fuerte en las favelas de Río de Janeiro. Es como viene como del funk, es bien electrónico, pero también tiene unas batidas que le dicen allá, unos golpes, también un poco afro. Es una música tildada también bastante como de... Tiene también el mismo estigma de apelo a la violencia y al sexo, así como... Sí, no, y aparte generalmente también tienen el estigma de que son sencillas, muy simples. Muy simples, y usan un montón en los samplers y todo eso. Entonces, pero se documenta bastante poco esta música, y eso me interesa. Más allá de la música en sí, lo que esto cuenta social y políticamente de un país como Brasil. Siempre, ¿no? Yo creo que el desafío está, digamos, desde la academia, desde la investigación, lograr superar ese primer rechazo que hay, digamos, porque desde el punto de vista musical no son, ¿no? No son grandes obras. Exacto, no son obras complejas, ni son, ¿no? Aquí hay fenómenos que parecen como los guachiturros o algo así, que generan mucha resistencia, mucho rechazo, cumbia villera, en fin, que vienen de Buenos Aires también, y que un poco reflejan ese sentimiento marginal. Natalia Correa, Cecilia Ríos, después de la pausa les propongo continuar conversando aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando en La Máquina de Pensar con Natalia Rueda. Ella es colombiana, es alguien de comunicación y audiovisual, alguien dedicada al documental musical y a una serie de cosas. Y estamos con Cecilia Ríos también. Cecilia, te voy a entrar en la conversación nomás en este bloque. No vamos a hablar del libro, vamos a hablar de la música, porque las dos están vinculadas a la música. Vos tuviste un programa de radio sobre música, pero ¿qué música era? Yo tuve un programa de radio sobre tango que se llamaba Tangueras, porque lo conducía con una colega que era también mujer. Las dos eran tangueras. No, ella no era tanguera. La tanguera era yo en realidad. Yo siempre digo que la gente tiene una historia musical, porque por lo menos en mi caso nunca tuve las mismas pasiones siempre, salvo dos o tres que me acompañan desde la infancia, por ejemplo el barroco, porque como toco el piano desde niña toco música barroca. Pero bueno, en mi adolescencia y juventud me gustaba mucho el rock, el blues. Después me pasé al jazz, después al tango. Ahora estoy en una etapa folclórica.
folclórica. No quiere decir que no me gusten las demás músicas que escuchaba antes, sino que, digamos, últimamente lo que más escucho es folclore. En algún momento un músico uruguayo, Jaime Ross, decía que en algún recodo de la vida siempre te está esperando, por ejemplo, un bolero, ¿no? Entonces, en determinado momento el bolero funciona y en otros momentos no te gusta nada. Lo mismo para el tango. ¿Qué pasa, Natalia Rueda, cuando uno investiga o cuando uno plantea investigaciones, documentales, es decir, trabajar en comunicación? ¿Qué pasa con los gustos personales? ¿Vos te guías por tus gustos personales o simplemente te gusta ver lo diferente? A mí me gusta ver algo diferente. Hace poco en una discusión justamente sobre ese tema, que lo estoy abordando teóricamente en mi proyecto, porque a mí no me gusta el reggaetón, a mí no me gusta el funky karaoke. Claro. A mí no me gustan las músicas con las que yo trabajo. Ahora, me gusta el fenómeno que está detrás de esa música. También un poco creo que investigándolo me empieza a gustar. Después de analizar una película que dura una hora y la tengo que ver 10 veces, quedo con el funky karaoke sonando en mi cabeza, pero que no para. Entonces a mí me parece que el gusto siempre está presente en tu vida, pero en algunos momentos, en algunos aspectos, sobre todo cuando ya es a nivel de investigación, queda un poco al lado, y dejar el gusto un poco al lado también te permite descubrir un montón de cosas maravillosas que tal vez por prejuicio o por falta de interés no descubres antes. Siempre está presente, pero hay que saber jugar. Hay que saber jugar. Pero el tema ahí, digo, también está, una cosa es hacer las cosas, porque se supone que la música en principio es para disfrutar también, ¿no? O sea, sí. Entonces ese objetivo que es el disfrute, en el caso de tuyo de investigar, o en el caso tuyo cuando querías hacer un programa de radio, no sé si es solamente el disfrute de la persona personal, digo, ¿no? ¿Hay un choque o no hay un choque? Sí, hay un choque, efectivamente, pero de ese choque es de donde salen también las mejores ideas, entonces no hay crisis que no provoque algo bastante positivo, y en mi caso ha sido muy positivo. Cuando llego a Brasil también llego con un mapa musical basado principalmente en bossa nova, en samba, en forró, y empiezo a indagar, a sumergirme en otros universos y empiezo a descubrir otras joyas que no hacen parte del repertorio de mis gustos, pero que también me han permitido descubrir un país maravilloso en el que vivo. Y lo mismo ha pasado con Colombia, como pasó, digamos, cuando hice el documental en Tumaco. Yo llegué movida por el gusto al currulao y por el gusto al carnaval, solo en eso, y se atraviesa en el camino algo que no cumple con el repertorio con el que yo tenía pensado. Mi amiga, siempre lo cuento, entra en crisis, dice, peleo con mi hermana todo el día porque ella oye reggaetón todo el día y ahora mi tema de investigación va a ser el reggaetón, no entiendo eso. Entonces siempre está ahí, te amplía muchísimo el panorama y la visión del mundo. No, porque digo, el tema del gusto personal, yo lo pienso en este sentido. Podés investigar cosas que tengan mayores intereses, digamos, sociológicos, comunicacionales, pero que la música en sí mismo no tenga el nivel de complejidad o no tenga el nivel de llegada al corazón tuyo que pueda tener, yo que sé, la música que, como decía Cecilia hoy, en algún momento le llegaba el tango, en otro momento, digo, esa llegada, ¿no? Sí. Ese disfrute. Entonces, no sé, pero da la idea de que estás dedicándole tiempo a eso y estás perdiendo tiempo con otra música que te llegaría más. Esa música le invierto un tiempo que no tiene que ver con el estudio también. Correcto, está muy bien. Afortunadamente claro, no estudias las 24 horas. Claro. Estudio bastante, pero hay espacio para todo también. Y tengo 29 años y espero morirme de viejita. Entonces también camino por delante, es lo que tengo. Ahorita sí es un poco raro no gastarme todas las horas de estudio en algo que me mueve mucho más el corazón, pero estoy empezando desde hace mucho porque tiempo. digo, la pregunta, digo, más allá de la investigación, más allá de la comunicación, yo creo que se la puede hacer a alguien que no está en estas lides, porque con el fenómeno de Internet, por lo menos los que accedemos a Internet, los que manejamos Internet, el repertorio, el menú se agiganta de una forma increíble, ¿no? A niveles exponenciales,
y en música, digo, ¿no? En cine también podría ser, pero en música sobre todo, con la crisis que la hizo la industria discográfica, parece que todo el mundo puede subir música a internet, todo el mundo sube música a internet, entonces por eso se produce ese desarrollo exponencial. ¿Qué ocurre? La vida es finita, las formas de escuchar que tenemos también son reducidas, tienen un límite, y entonces uno podría pensar, bueno, ¿en qué invierto esa horas que tengo para escuchar, ¿no? Porque de repente pues escucho algo, me gusta más o menos y me estoy perdiendo cosas que me volarían la tapa de los sesos. Sí, sí, sí. En ese otro algo también que creo que no hemos hablado todavía está Latitudes Latinas, que es el proyecto de arte y cultura latinoamericana. Que también imagínate lo que es hablar, si ya es complejo pensar en la música de Brasil, pensar en la música de Uruguay o en la música de Colombia, pensar en la música latinoamericana, no te alcanzan 4 vidas para escuchar todo lo que tienes que escuchar cuando se habla de América Latina. Y ese es otro espacio que tenemos de goce y de reflexión musical. Ajá. Latitudes Latinas está linkeado, está logueado ahí desde el blog de La Máquina de Pensar. Andrés Capelán ya hizo el link. Y Latitudes Latinas, que es un proyecto que tiene que ver también con la poesía, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es un proyecto sobre arte y cultura latinoamericana que tiene, digamos, 3 ejes principales, que es, por un lado, es un programa de radio que dura 1 hora, se emite semanalmente por la radio educativa de Maceió, que es una ciudad del nordeste brasilero. Lo producimos desde la Universidad Federal de Bahía, también en el nordeste brasilero, y va por la página de internet semanalmente. Ese es un eje. Tenemos un grupo de investigación en interculturalidad y América Latina. Tenemos un ciclo de encuentros sobre arte y cultura latinoamericana en donde participan todos los amigos que pasan por Salvador de Bahía y toda la gente que tenga ideas como al respecto vaya, participa, da una charla, pero no es algo académico, es más como un encuentro. Y en nuestra página web tenemos un espacio de literatura, de poesía, tenemos una pequeña galería fotográfica. ¿Sí me entiendes? No nos quedamos solamente en la música, aunque la música sea en este momento el eje principal. Estoy viendo aquí, por ejemplo, lo primero que cliqué en la parte de Latitudes Poéticas, precisamente autobiografía en verso de Violeta Parra, y bueno, y trae una pequeña info y trae, digamos, toda la poesía de Violeta Parra, ¿no? Sí, la mayoría de la información está en portugués porque también nos interesa bastante. Brasil es un país en el que se consume música brasilera de una forma impresionante. Quien va a Brasil y llega a alguna casa o a algún hotel y prende una radio, se sorprende porque todo el tiempo está escuchando música brasilera, cosa que es muy buena, pero que a veces también hace falta que lleguen estos repertorios de nuestros otros países latinoamericanos al Brasil, y el programa pretende de alguna forma acercar a los brasileros a esos otros repertorios, a una figura tan interesante como Violeta Parra, claro, a una estética tan interesante como el currulao en el Pacífico colombiano, o como diferentes músicas afrolatinas que están en diferentes países. Entonces hay mucha música en lengua hispana, pero la información dentro de la página está el 80% en portugués. Sí, Brasil es un país impresionante, pero a veces es un poco también endogámico, o sea, se está mirando mucho a sí mismo porque realmente produce tanta cosa que está como fascinado, y muchas veces estamos espalda contra espalda, no hay una vinculación. Sí. Nada, gracias por estar acá, Natalia, se me terminó el tiempo, pero la verdad que nos has por lo menos brindado un panorama que es que tiene que ver con esta semana, porque la verdad que había de todo, y bueno, gracias a vos hubo mucho más de todo que antes. Sí, a ti 1000 gracias, me encantó la experiencia, mi paso por Montevideo está siendo absolutamente maravilloso, y este encuentro con ustedes hace parte de eso. Bueno, mandale saludos a la gente de Ciencia de la Comunicación, supongo yo que estarás con Gabriel Caplún o con toda la gente, decirle que estuviste acá por La Máquina de Pensar, y bueno, decirle que le mandamos un abrazo grande. Amigos, continuamos aquí después de la pausa en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a La Máquina de Pensar, estamos conversando con Cecilia Ríos. Ustedes la conocen, bueno, la conocen porque ha estado en algunos momentos por aquí, hablando del tango, en su momento, creo que en Sopa de Letras. Ella ha publicado Sigiloso Dinosaurio, es un libro que publicó Civiles y Letrados, y es autora de varias novelas, Todos nos sonreirá, Un verano de Brenda, El tren a Montevideo.
y ha participado en las antologías de cuentos, Mujeres de mucha monta y Cuentos de boliches. Otros cuentos han aparecido por ahí, dicen revistas barriales, literarias y de jardinería. Impresionante. Lo de jardinería me gustó. No, lo de jardinería en realidad es un chiste. No es un chiste, no es real. Ajá. Pero lo que hago ahí es, tengo una página que es en una revista que se llama Arte Jardineros, una revista uruguaya, y lo que hago es presentar un poema que tiene que ver con flores, plantas, árboles. Mirá qué lindo. Y hago una pequeña introducción a ese poema como una forma de acercar a todos aquellos que aman la jardinería y aman las plantas a la poesía. Está impresionante eso, porque yo lo que a mí me gusta también el tema de las plantas, y siempre he pensado esto, que son dos universos parecen muy separados, la poesía por un lado y la gente que está en tema de árboles, por ejemplo, de flores, que obviamente les gustan porque les gusta, digamos, que tienen ese sentimiento poético, ¿no? Es un sentimiento, sí. Pero muchas veces no, es obvio que si uno ha leído textos de Marosa donde habla de la magnolia, es obvio que después vas a ver el árbol de magnolia distinto. Claro, pero por ejemplo, bueno, yo ahora me paso leyendo poesía. Siempre me gustó leer poesía. Soy una de las pocas personas que lee poesía y no escribe poesía. Sí, de los pocos lectores puros. Absoluta, lectora absoluta. Pero tenés a Circe Maya, a Mercedes Rein, a Ida Vitale, bueno, Lucio Muniz, Luis Pereira, bueno, Marosa, Idea, todos ellos tienen algún poema. Pues de la naturaleza, yo que sé, la caída de las hojas, el florecimiento de las rosas, todo eso inspira mucho a los poetas. Y es interesante ver cómo ellos lo reflejan. Pero entendés lo que yo te digo, que si vos sos jardinero y lees algo, eso obviamente después lo vas a ver distinto. Podés verlo distinto, hay otra gente que no, pero digamos, que es un poco de la función del arte, ¿no? O sea, de alterar un poco la percepción, enriqueciéndola. Claro, es un pequeño aporte que yo hago a la difusión de la poesía que tanto me gusta y tan importante es en mi vida. Y los cuentos, Sigiloso Dinosaurio, vos decís ahí en el prólogo que esto fueron ya cuentos escritos de hace mucho tiempo y que algunos ni los leíste, los volviste a releer, los corregiste o no. No. Fue un proceso largo porque hace unos 3 años me encontré con Pereira, que desde hacía muchos años me invitaba a publicar y yo siempre le daba largas al asunto, y por haraganería, básicamente. Y me dijo, bueno, voy a cerrar la editorial y te quiero publicar. Claro. Y yo en ese momento pensé, bueno, me voy a poner las pilas, porque si un amigo mío no me puedo perder esta oportunidad de que un amigo me publique. Entonces, estuve un año más o menos buscando ahí cuentos, eligiendo entre los cuentos que más o menos me parecía que podían ser representativos de lo que yo he escrito a lo largo de 30 años. Y bueno, después se lo di a Pereira, que también se tomó otro año en revisar todo. Sí, es un hombre muy ocupado con el gobierno y otras cosas. Claro, después nos llevó otro año más o menos, corregir. O sea, seleccionar. Teníamos una preselección de 20, él dijo uno, yo otros. En realidad al principio eran hasta un mes antes de salir eran 12, pero a último momento me arrepentí, saqué uno y Pereira me dijo, no saques más porque ya el libro es flaquito, si no va a quedar tipo un folleto. Y bueno, eso es lo que quedó. Y digo, lo seleccionaron entre ustedes dos y no en base... ¿no? Lo seleccioné yo, pero él después me dio el visto bueno. Claro. Y digo, ¿lo seleccionaste en base a tu gusto o en base a que te parece que es representativo de algo, distintos? No, digamos que traté de elegir los que menos vergüenza me dan. Está bien. No, pero algunos yo ya los conocía. Por ejemplo, hay uno de Hollywood que es en realidad es un bar, el bar Hollywood, que creo que lo leíste cuando hicimos Un Solo País. Es un cuento más o menos divertido, que a casi todo el mundo le gusta, entonces siempre leo ese porque... Tiene gancho porque se trata de un engaño que en realidad va por la cabeza del engañado. El tema de las relaciones de pareja es un tema recurrente en mí. Hay en ese cuento y en otros cuentos, primero digo, viste, claro, yo leo y también tengo esa lamentable costumbre de decir, bueno, ¿esto de dónde es? ¿De qué me hace parecer? No sé qué, ¿no? Vos mencionás al comienzo a Bolaño, pero por ejemplo en de Hollywood y en otros más, donde la acción transcurre lejos
y vemos que conversan ahí, pero no se sabe qué están haciendo, ¿no? Me hizo acordar a Ítalo Calvino. Sí, y Bolaño, te digo, todos estos cuentos fueron escritos antes del 2005. Y yo conocí a Bolaño en el 2005. O sea que está. Pero Ítalo Calvino lo conocía de antes. Claro. Así que es probable que me haya influido, porque Claro. en una época lo leí mucho. Ajá. Igual Bolaño tiene cierta forma también de narrar, para narrar rápido, precisamente de narrar con mucha acción vista desde lejos, ¿no? Claro, o sea, claro. Donde el narrador dice, bueno, puede haber pasado esto, para pasar rápidamente. Es que hay un parentesco entre las literaturas. ¿Y por qué algo y alguien te gusta, como a mí me gusta tanto Bolaño? Porque también encontré algo claro. quizás de lo que yo haga, o de lo que a mí me gustaría hacer, encontré en lo que él Sin duda. hizo, ¿no? Yo creo que esa es la principal, ¿eh? O sea, yo creo que cuando a nosotros, a alguien le gusta un escritor, por ejemplo, a alguien le gusta Felisberto y no Onetti, o Onetti y no Felisberto, Marose, ¿no? Es porque ya se vincula o se identifica con lo que él quiere, lo que uno quiere escribir. Entonces dice, esto es alucinante, como esto yo escribiría. Claro, Entonces, pero no, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo hace unos días leí una novela de un escritor que tú entrevistaste en tu programa, que es Espinosa, que se llama Las arañas de Marte. No la leí ese. Te la recomiendo porque es excelente. Sí. Y él me encantó la novela y la recomiendo a todos. ¿Y Carlota Podrida también la leíste? No, todavía no la leí. Pero esta es muy buena también. Y sin embargo es totalmente distinto a eso lo te que yo gustó como escribo. lector. Sí. Me refiero a cuando hay una conmoción o cuando hay alguien que vos querés leerlo hasta el final o releerlo y que te acompaña, digamos, esos autores que te acompañan mucho tiempo. Sí, no, yo divido a los autores en dos, que son los que te paralizan porque en realidad te produce una admiración tan grande que no te atreves a escribir después. Y los que te incitan a escribir. Liberan. Porque a la vez son buenos, pero enganchás con algo de ellos que decís, yo también lo podría decir, yo también lo podría hacer. Eso es para mí como se dividen los Bien, escritores. correcto. Yo tengo una teoría sobre eso también. Pero un día te lo voy a hacer, bueno. no para conversarlo acá, pero yo creo que precisamente hay literatura, igual que hay pintura, que te libera y que dan ganas de escribir. Yo te leí y me dieron ganas de escribir, por ejemplo, ¿no? O me dieron ganas de retomar cuentos que yo no había escrito. O sea, eso ocurre. Y hay otros grandes escritores que nada, por la erudición que tienen, por lo que sea, si uno lo admira y jamás va ni siquiera a imitarlo, digamos, nada. Pero no se trata de imitación, se trata de algo más que, no sé, que podría llamarse contagio, la verdad que no sé. Bueno, hablemos del libro, de los cuentos, hablemos de los cuentos. Hay un cuento sobre los ascensores, hay un cuento, sí, se llama Ascensores también, ¿no? Sí, hay un libro que se llama Ascensores. Un cuento que se llama Ascensores, que precisamente es ese de los que me pareció también parecido a Ítalo Calvino, ese estilo, digamos, de descripción, ¿no? Sí, la descripción de algo muy muy sensual y muy, animal, y de una manera un poco, fría, quizás. Fría, y aparte está jugado, también lo podemos decir, pero se trata de algo que ocurre en un ascensor, de alguien que le encanta hacer cosas en el ascensor, que tiene una inclinación erótica en los ascensores, pero el jeito del cuento es precisamente no mencionar, o sea, describirlo sin mencionarlo. Después hay uno que a mí me gustó mucho, que es el de la partida de ajedrez. Hay una partida de ajedrez que en realidad no es una partida de ajedrez, sino que se trata está narrado desde desde 3 puntos de vista, ¿no? En realidad esa es parte de un ejercicio que hicimos con mi compañero Julio, que es escritor también, de escribir lo mismo de distintos puntos de vista. Y habíamos escrito como 6, y al final quedaron esos 2. Está dividido en blancas y negras, y tiene que ver precisamente con la aproximación, no sé si erótica, una aproximación entre lo que piensa una mujer y lo que piensa un hombre, y una tercera, ¿no? Exacto, sí. El tema del approach en inglés, la aproximación, está bastante presente como tema en este libro, ¿no? El sigiloso dinosaurio, ¿no? El tema de el flirteo, de cómo se acerca la mujer, sobre todo, hay muchas narradoras, al hombre, o cómo no se puede acercar, cómo se le escapan los hombres. Sí, mis personajes en general son mujeres. Creo que hay un cuento que se llama Explicándome, que también es un cuento viejo, tiene unos 20 años,
digamos, ese en realidad está contado por una mujer, pero es el punto de vista de un hombre. Explicándome es el de la chancha. Exacto, sí. Ah, porque lo que pasa es que el problema con tus títulos es que uno, si hubiera puesto el de la chancha, fácilmente... Que los títulos en general míos no tienen mucho que ver con con el contenido. Esto es, digo, tiene una cuestión también erótica, pero una cuestión muy graciosa, el tema de, bueno, una frase, que una pareja que se discute, dice, ¿cómo pudiste preferir esa cerda a mí? Lo increpé. ¿No? Eso puede tener una lectura, después tiene otra lectura cuando avanza el cuento, ¿no? Claro. No podemos avanzar mucho, pero una lectura más literal, podría decir, ¿no? Exacto, sí. Pero ¿estás de acuerdo en esto que dije yo, de que el tema de la aproximación erótica en este libro de cuentos, pues yo he leído cuentos tuyos que son terribles y que no tienen nada que ver con la aproximación erótica? Bueno, quizás los que seleccioné tenían esa característica. No lo vi así en su momento. No lo pensaste. Yo no lo pensé. No lo así. pensaste. Pero así. siempre las cosas van más allá de lo que uno quiere y planifica. La última carta también, sí, la última carta también tiene que ver. En fin, una historia, pero sí también, digo, el tema de escribir. Hay uno que a mí me gusta mucho porque es el último que escribí en realidad, que es Aspiraciones, que narra una especie de amistad postmoderna entre dos mujeres. No sé si lo leíste. Sí, lo leí, pero el tema es que con el título Aspiraciones es muy difícil recordarlo. Bueno, pero en realidad ahí tenemos las aspiraciones de la persona y las aspiraciones de la liposucción, que se hace una de ellas. Sí. Tiene que ver con una secretaria, una radio, sí, me acuerdo, entre una amistad entre dos mujeres uruguayas, muy con una pretensión realista, ¿no? De realista actual, y donde precisamente, bueno, vemos a dos amigas, en realidad son conocidas y que se van viendo a lo largo de años. Una va ascendiendo en la escala social, digo, brevemente, ¿no? Y el tema de la reconversión, ¿no? En la chapa y pintura, en lipoaspiración, en cirugía estética, en toda esa historia. Claro, sí, un poco, en realidad es lo que pienso de lo que... Pero también ahí hablan de aproximaciones eróticas, hablan de problemas eróticos, ¿no? Sí, obvio, eso siempre está presente. Por lo menos en la vida de las mujeres está presente. Claro, el tema de los hombres, no sé cuánto está presente. Ahora, en este caso son dos mujeres que de alguna forma se van dando una mano una a la otra, en distintos momentos, y no son grandes amigas, ¿no? No. En concreto, ¿qué hace una mujer cuando quiere hacerse una cirugía estética y no quiere que nadie sepa? Pero a la vez no quiere ir sola porque tiene miedo por la operación, ¿no? Suerte que tiene una amiga, que casi no es amiga, que lo ayuda, ¿no? En ese sentido. Sí, en realidad le paga, ¿no? O sea, después le paga, después le y la otra pagar. Acepta, o sea, después es un paga. poco ahí que la amistad, y yo lo quise mostrar así, no era tan amistad. Claro, bueno, en realidad en ese caso está bien, podemos definirla como compañeras de ruta. Exacto. Compañeras de la vida, o sea que en determinado momento se ayudan una a la otra y la otra le brinda un pago, digamos, una retribución, pero ella no lo hizo por la plata ni por el regalo, ¿no? Aspiraciones. El problema con los títulos es que, no sé, digo, es que son títulos, es muy difícil para mí poner títulos que uno recuerde. En general después los recuerda, los cuentos, por ejemplo, el de la chancha, este es el de la radio, en fin, el de las amigas. Bueno, si los recordás ya para mí es un gran honor. Ascensores. No me importa que no sepas los nombres. No, la verdad que sí, con todo lo que estoy leyendo. Pero la verdad que disfruté, te decía fuera de micrófono, voy a decir aquí a los amigos para que sepan, porque si no parece que todo son bárbaros. Yo estoy leyendo mucho y empecé a leer estos cuentos por la mitad. Yo había leído otros cuentos tuyos, leí una novela y no me enganchó realmente. La forma que estaban parecía muy tenían un tiempo que no era el que yo estaba. Y no sé por qué, después seguí leyendo otra cosa, volví, y en la tercera vez que volví a enganchar con un cuento, ahí como que entré en sintonía y me leí todo el libro del principio al fin, ¿no? Qué suerte, pero mira qué alegría me das. Eso creo que ocurre, ahora no sé por qué ocurre, ¿no? O sea, yo estaba leyendo algo mucho más duro, mucho más, ¿no? Estaba leyendo Las Memorias de Auschwitz de Primo Levi, y aparte de otras cosas que estoy leyendo, pero eso quería leerlo porque me encantaba. Y de repente en un momento uno engancha. Yo creo que todo tiene su tiempo. Exacto. A mí, por ejemplo, un autor que me gustó mucho en una época fue Scott Fitzgerald, y cuando empecé a leer su primer libro me pareció horrible.
Eran las vacaciones y yo me había llevado más o menos 10, 15 libros para leer, pero fueron vacaciones lluviosas, entonces en una semana me terminé los 15 libros y dije, no voy a tener más remedio que empezar de vuelta con este. Y lo empecé de vuelta y me encantó. ¿Te gustó más? Hermosos y malditos. Ese es alguien que tiene unos cuentos impresionantes, ¿no? Y todo tiene su tiempo, como a veces comidas que en una época no te gustaron y después las probás y te gustan. Bueno, como lo que estábamos diciendo, comentando de la música, ¿no? Que en algún momento tiene el bolero, el tango, el jazz. El tema es que en esto igual es difícil de comprender cuándo es que uno se engancha, ¿no? Es cierto. Pero en fin, Sigiloso Dinosaurio, Cecilia Ríos, está publicado por Civiles y Letrados, está distribuido. Amigos, pueden comprarlo. Una cosa que no dijimos, que la tapa es hermosa, es una pintura muy pero muy linda y que rompe un poco con esos libros de Civiles y Letrados que no son tan colorinches como esto, ¿no? Llama la atención, ¿no? Sí, la tapa la hizo una artista plástica joven, que además es mi hermana. Ah, bueno, ya está, queda todo en familia. Gracias Cecilia Ríos por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, Pablo.